Gracias damos a Dios, como decimos siempre que nos encontramos por este medio, que podemos seguir comunicándonos, podemos seguir entrando a tu hogar o en el lugar donde te encuentras, podemos seguir escuchando la palabra de Dios que tanto la necesitamos en todo tiempo, pero en este tiempo creo que necesitamos aún más esa palabra que nos alienta, nos fortalece, nos anima, esa palabra que nos lleva a querer experimentar esa fe maravillosa que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por eso vamos a compartir la palabra de Dios en este día y vamos a prestar atención porque Dios seguramente tiene algo para hablar a tu vida y para hablar a mi vida. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 11, versículo 21 al 23, vamos a estar dando lectura a esta palabra, que le hemos puesto por título Dios tiene un mejor plan. Seguramente que vos como yo tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos también una visión de las cosas y por qué no también nos proyectamos en distintas formas y maneras y aun cuando suceden cosas nosotros vemos que hay cosas que estamos limitados, pero Dios siempre tiene una salida para aquellos que están buscando de Él. Entonces no debemos de temer, no debemos de bloquearnos ni estancarnos, sino que debemos de continuar y cuando continuamos y nuestro continuar está buscando más de Él, entonces Dios nos puede sorprender. Déjate sorprender por Dios, porque Dios seguramente tiene un plan mayor que el que vos has estado pensando que se hará. Entonces vamos a leer la escritura en este día y dice así: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Esto es maravilloso porque habían habido acontecimientos que habían traído dolor, angustia, mucho pesar y aún en los pensamientos de Marta, María y Lázaro, que eran tres hermanos, estaría tal vez estar con Jesús hasta que Dios un día los viniera a buscar, pero de repente enfermó Lázaro y de repente Lázaro murió, se les adelantó a María y a Marta. Y ahora María y Marta mandaron a llamar a Jesús, pero Jesús no vino rápidamente como ellos esperaban, entonces su hermano murió. Entonces aquí Marta lo primero que hace es reclamarle a Jesús, como lo haríamos nosotros también, porque nosotros desde el lado de que las cosas todavía no nos pasaron o no nos pasarán o no nos pasa, nosotros tenemos ahora decir, bueno, pero tendría que haber confiado que Dios podía hacer esto, lo otro, pero esta es la realidad. Cuando nos encontramos en un problema de semejante gravedad, el dolor, la angustia, el pesar, muchas veces bloquea muchos sentidos de nuestra vida y aún la misma fe. No es que no tengamos fe, pero no tenemos una fe bien direccionada. Entonces muchos decimos, bueno, Dios lo quiso así, otros decimos, bueno, si Jesús hubiese estado aquí, las cosas no hubiesen sucedido, otros echan culpas por los pecados que ha habido en el hogar, en la familia y así sucesivamente, pero nos olvidamos que Dios tiene voluntad. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que ver aquí de esta mujer llamada Marta. Ella se precipitó, ella fue corriendo donde venía Jesús, ella le salió al encuentro y lo primero que hizo es hablarle a él. Su voluntad es perfecta y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces esta Marta le reclama un poco a Jesús y le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí,
mi hermano no hubiese muerto. Y esto es lo que nosotros también podríamos haber pensado, es algo que a nosotros se nos habría ocurrido, y ella se lo dice a Jesús. Se lo dice en una forma de reclamar, se lo dice en una forma de: ¿cómo no llegaste antes? Si nosotros te mandamos a avisar con tiempo, estabas aquí cerca, podrías haber llegado de camino de un día y tardaste 2 días más. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es lo que aconteció que no viste la situación que estábamos viendo? Y Jesús ya lo había visto de antemano. Jesús mismo había dicho que Lázaro no estaba muerto, sino que dormía, hablando de que iba a resucitarlo, de que iba a ir a ese lugar a resucitarlo. Pero bueno, ella no había estado en esa conversación de Jesús con los discípulos. Es más, los discípulos no entendían nada de lo que Jesús estaba diciendo, porque estas cosas solamente cuando un hombre y una mujer espiritual desarrolla la manifestación divina del estar cerca de Dios, para saber que Dios puede hacer cosas maravillosas y tremendas. Y hay cosas que nos van a superar muchas veces, hay cosas que no vamos a entender y no vamos a comprender. Esta mujer Marta no comprendía, los discípulos de Jesús no comprendían, pero algo grande estaba por venir, porque Dios había hecho un plan maravilloso y glorioso que iba a traer a sus vidas cosas que no habían experimentado antes. Esto es uno de los milagros que Jesús hace. Es el 7º milagro de estos milagros que venía haciendo a través de este tiempo Jesús. Entonces aquí podemos encontrar que Jesús estaba por hacer algo que ella no comprendió, pero ella tenía algo en su vida como lo tenemos vos y yo, que es fe. A pesar de lo que pasó, a pesar de que no lo entendía, a pesar que le reclamó a Dios, la fe no la perdió. Esto es lo que nosotros tenemos que saber, que tenemos fe en nuestras vidas, y esa fe tiene que ser manifestada, esa fe tiene que ser hablada, esa fe tiene que ser declarada, esa fe tiene que estar activa. Y estas cosas, cuando nosotros activamos la fe, pueden cambiar, pueden tener otro curso, pueden tener otra manifestación. Entonces aquí Jesús estaba mostrando una vez más que mientras que nosotros estemos con Él, ni aún la muerte tiene poder para terminar con nosotros. Porque si realmente nosotros hemos muerto con Cristo también resucitaremos. Lo dice la palabra de Dios. Esa es nuestra confianza, esa es la confianza que tenemos. Pero Jesús ahora se largaba a hacer algo mayor aún de lo que ella había entendido. Ella había entendido, bueno, que los tiempos de resurrección serían futuros. Había un plan, había un proyecto, había un maestro que había diseñado un plan divino para manifestar en esta tierra y traer a esta familia un cambio, una transformación trascendental, un obrar glorioso y manifiesto en poder. Por eso la gloria de Dios se iba a manifestar en esa familia. Nosotros podemos disfrutar de la presencia, nosotros podemos disfrutar de las manifestaciones de Dios, pero cuando Dios muestra su gloria, hace cosas extraordinarias y poderosas que transforman y cambian el sentido común de las personas. Esto es lo que Dios estaba haciendo. Jesús puede hacer algo. Ella le dijo, pero sé ahora. ¿Qué está diciendo? Ahora esto no ha matado mi fe, esto ha hecho crecer mi fe. Y sé ahora que tú puedes pedirle a Dios algo y Dios lo hará. ¿Qué le está diciendo? Yo no doy por cerrado este capítulo. Yo sé que todavía tú puedes hacer algo. Yo sé que hay algo que tú tienes que puedes hacer. No lo entiendo, no lo comprendo. Tal vez sea el futuro. Tal vez ella pensaba en algo lejano. Ella pensaba en el tiempo de
la venida de Jesús nuevamente a la tierra y cuando íbamos a resucitar todos en los tiempos postreros. Pero Jesús dice, eso está muy bueno. Jesús dice, está bien que pienses así con fe. Está bien que pienses que Jesús puede hacer algo a un tiempo lejano, pero ¿por qué Jesús no lo puede hacer ahora? ¿Por qué Jesús no puede tratar ahora con tu problema? ¿Por qué Jesús no puede tratar ahora con tu salud? ¿Por qué Jesús no puede tratar ahora si murió el amor? Como muchas personas dicen, aunque yo no creo mucho en eso, yo creo que el amor o se da o se deja de dar. Pero si vos decís que el amor murió, si vos estás diciendo que murió todo sentimiento emocional y toda manifestación que tenías hacia otras personas, si tú estás diciendo que murió tu economía, si tú estás diciendo que tu salud ya te lleva camino a la muerte o que vas a morir de eso, ¿por qué no puedes creer que algo puede hacer Dios? Algo puede hacer en tu vida, algo puede hacer en tu familia, algo puede hacer en tu salud, en tus planes económicos. Dios puede intervenir. ¿Por qué no crees como esta mujer que sabes que Dios le puede oír a Jesús y Jesús puede pedir algo que transforme el tiempo y el momento? Y esto que había traído aflicción, esto que había traído dolor, esto que realmente sentían como un desprendimiento de alguien muy amado, podía tener un cambio. Ellos, como dije, pensaban a largo plazo. ¿Por qué vos estás pensando a largo plazo cuando Dios lo puede hacer ahora? ¿Por qué yo pienso a largo plazo sabiendo que Dios lo puede hacer ahora? Porque nosotros a veces pensamos que Dios tiene un largo plazo y un largo tiempo para hacer las cosas, y muchas veces Dios las hace muy rápidamente. Muchas veces Dios cambia y transforma las cosas de un momento a otro. Entonces ellas estaban por experimentar algo que no entendían, porque en el plan de Jesús estaba traer un cambio, pero traerlo ahora. En los planes de Jesús para tu vida, tal vez estés siendo beneficiado o bendecido, como le quieras llamar, o tener la manifestación de lo que Dios puede hacer, pero lo puede hacer ahora. Ahora Dios está también en medio nuestro. Ahora Jesús está en medio nuestro. Y si nosotros tenemos esa certeza de fe, si nosotros sabemos y entendemos que Jesús puede hacer algo, entonces tenemos que estar atentos, porque Dios puede manifestarse de una manera extraordinaria y poderosa aún en tus imposibles. Hace mucho tiempo atrás conocí a una persona que estaba sufriendo de una parálisis. Allí con otro hermano fuimos a ver a esta persona y esta persona nos habló de todas sus necesidades y de todas las cosas que había pasado. Esta persona nos contaba de que él ahora tenía que hacer cosas que le desagradaban aún a sí mismo, porque tenía que salir a pedir, porque tenía que buscar de que otras personas le den para poder subsistir. Todavía no había tenido el trámite que le podía proveer una pensión, y entonces él estaba en esa necesidad. Había sufrido un accidente, le habían dicho que no iba a caminar más, que se había roto la columna en unas vértebras y algo más, y entonces no podía caminar ya nunca más. Entonces allí estaba esta persona en todo su lamento. Él no conocía a Dios hasta ese momento. Entonces él nos dice: ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Porque yo tenía fe en Dios, aunque no congregaba en una iglesia, aunque no iba ni a un lado ni al otro, yo tenía fe en Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Entonces estuvimos hablando y le estuvimos diciendo que la voluntad de Dios es perfecta, y a veces nosotros no comprendemos el obrar de Dios, pero cuando Dios permite que algo acontezca, seguramente que lo que acontece nunca va a estar fuera de lo que Dios puede tener como un plan. Entonces le dijimos que Dios podía
quería no solamente ahora salvar su vida, sino traer también una vida nueva para él. Entonces aceptó a Jesús como su Señor y Salvador y celebramos en ese momento, seguimos orando por él, oramos ahí y un día aparece en la iglesia, lo llevaron a aquel lugar, venía un evangelista a predicar y entonces mientras que estábamos cantando y alabando, sin aún el evangelista se pusiera a orar, allí esta persona se levantó de la silla de ruedas y empezó a caminar. Dios tenía un plan para él. Aún en esa frustración, en ese dolor, en esa angustia, en esa necesidad que tuvo que pasar, Dios tenía salvación y tenía un milagro para mostrarle. Yo no sé lo que has pasado y las cosas que han acontecido en tu vida, si te han traído frustración, dolor o si te han sobrepasado de alguna forma o manera, Dios puede hacer algo. Lo dijo Marta y esto también puede hacer en tu vida. Yo sé que Dios te oye, yo sé que Dios te escucha, yo sé que si le pedimos a Dios, Dios puede hacer algo todavía en tu vida y en mi vida para que cambies el dolor, la angustia por la manifestación de un milagro que Dios hará. Y no se tardará, y no será dentro de unos años, no será dentro de unos meses, será en estos tiempos donde Dios hará algo nuevo con tu vida. Entonces, un milagro más grande de lo que habías pensado puede ocurrir. Esta persona que te contaba recién necesitaba una pensión. Pero todo esto cambió y al poco tiempo estaba consiguiendo un trabajo. Ya la pensión ya no la requería, ya ni siquiera la tramitó más, sino que dejó que eso caducara en algún momento y se puso a trabajar. Una persona que estaba esperando que le dé algo, una pensión, un gobierno, ahora estaba trabajando y ganando el dinero con el sudor de su frente. ¿Cómo Dios puede cambiar nuestras vidas? Esta persona, como nosotros congregábamos juntos, también formó una familia. Esta persona creció y se desarrolló y esta persona fue una persona que tuvo toda la bendición de Dios porque un milagro Dios hizo. Un milagro Dios también tiene para tu vida. Tal vez no sea como vos lo pensás. Tal vez tú pensaste que Dios lo iba a hacer de esta forma y lo encuadraste a Dios y dijiste no hay otra forma. Dios lo tiene que hacer de esta forma. Estas mujeres pensaban solamente lo podía hacer Dios resucitándolo antes, sanándolo antes que muriera, pero Jesús tenía algo nuevo y entonces le dijo Jesús, cuando ella le dijo que él podía pedir y sabía que Dios le escuchaba, le dijo será resucitado. Esto es lo que te quiero decir. Viene un milagro más grande de lo que esperas, más grande de lo que aún has calculado, más grande de lo que pensabas, más grande aún de lo que tú habías planificado. Dios tiene un milagro que te sorprenderá. Deja que Dios empiece a caminando hacia tu necesidad, porque ciertamente tu necesidad será transformada, cambiada, y la manifestación gloriosa de Dios hará el milagro que necesita. Lo que es imposible para ti, lo que es imposible para mí, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Entonces, espera en Él, cree en Él y Él lo hará. Que Dios te bendiga y empieza a prepararte para disfrutar de tu milagro. Amén.
Este es el tiempo que le llamamos tiempo de oración. Es el tiempo donde hablamos con Dios. Si estás pasando un problema, una dificultad, es el tiempo donde nosotros tenemos que buscar más de Dios. Marta y María buscaban más de Dios cuando estuvieron en un grave problema. Por eso, si tú nunca recibiste a Jesús en tu corazón, si nunca abriste tu corazón a Dios, este es el tiempo para vos. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Puedes repetir las palabras que voy a decir. Señor Jesús, en este día me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón y te abro mi corazón. Entra a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios, porque sé, así como Marta fue a Jesús, yo también voy a ti, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración de fe, contactate con nosotros que queremos ayudarte. Amén. Vamos a estar en este tiempo orando por las necesidades. Sé que todos en algún momento tenemos distintas manifestaciones de necesidad. No sé cuál será la tuya, pero sé que si oramos a Dios, Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, en el nombre de Jesús nos dirigimos a ti. Rompemos y deshacemos, Padre amado, toda obra de la incredulidad. Deshacemos, Padre amado, toda manifestación que esté perturbando nuestras mentes y declaramos que el poder de tu gloria obrará, bendito Dios, Señor. Padre Dios, Señor, bendecimos los cuerpos, declaramos sanidad donde estaba manifiesta la enfermedad. Bloqueamos, Padre amado, todo avance, Señor, de todo tipo de enfermedad. Padre Dios, aquellas personas que han contraído el coronavirus, declaramos que ahora se desactiva toda manifestación de este virus, bendito Dios, Señor. Declaramos que el poder de tu gloria, bendito Dios, arranca, Padre amado, y echa fuera, Señor, esta manifestación de este COVID-19, Señor. Declaramos, Padre amado, Señor, que tu poder de gloria ahora sana, bendito Dios, los pulmones. Ahora saca, Padre amado, Señor, toda manifestación en los pulmones de infecciones, toda manifestación, Padre Dios, que perturbe o todo virus, Padre amado, que se quiera alojar allí. En el nombre de Jesús declaramos pulmones sanos, Señor. Declaramos que los riñones serán sanados, Padre Dios, que tu poder de gloria recorrerán, bendito Dios, a los riñones. Si hubiese cólicos renales, Padre Dios, Señor, arenillas o piedras en los riñones, tú, Padre Dios, lo limpiarás, Señor. Padre, declaramos que tu poder y tu gloria obrará en el hígado, en el páncreas, Padre, sanando, Señor, y obrando milagrosamente. Te pedimos, Dios, Señor, por los corazones y aún aquellos que mal funcionaban. Padre Dios, Señor, sánalos para tu gloria. Ahora, bendito Dios, Señor, declaramos que tu poder obrará, Señor, sobre los cuerpos, sobre los huesos, bendito Dios. Ahora recorre los huesos, sana, corrige, suelda los huesos que están rotos, quebrados, Padre Dios, Señor. Padre Dios, Señor, ahora restaura las coyunturas, toda coyuntura desgastada, Padre Dios, ahora sea restaurada en el nombre de Jesús. Todo hueso desviado, Padre Dios, Señor, ahora sea enderezado, Señor. Las vértebras aplastadas vuelvan a su lugar, Señor. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Padre Dios, Señor, declaramos que el cielo responderá a las oraciones de los hijos y de las hijas de Dios, haciendo milagros. Y todos aquellos que estábamos esperando un milagro de parte de Dios, veremos a Dios poderoso, gigante,
gigante y su manifestación de gloria obrará en gran manera, aún mayormente de lo que pensamos. Gracias te damos, Dios, porque tú nos sorprenderás. Y decimos, Padre amado, nosotros, tus hijos y tus hijas, sorpréndenos, Señor, y haz el milagro como tú lo has determinado hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias damos a Dios, te bendigo a vos y a toda tu casa y disfruta de los milagros que Dios hará. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes. La Iglesia Sos Vos.